Vamos a ir a Hebreos 11, comenzando desde el versículo 23. ¿Ya están todos en esta palabra? Vamos a ver qué dice el Señor. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tener 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Amén. Estamos viendo y quiero resaltar algunas características de Moisés en esta predicación. Hay 2 palabras importantes en medio de esta prédica. ¿Cuáles son? Sí, ¿cuál es la otra? Hay una muy importante al principio ahí. Rehusó. Estamos viendo, y yo creo que ustedes han leído esa historia del nacimiento de Moisés y cómo desde el principio el enemigo quiso destruirlo a él. Quiso destruirlo porque Satanás sabe los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios cumplirá su propósito con ustedes? Amén. Pase lo que pase, lo que Dios tiene escrito para usted, para mí, se cumple. Así que no haga ningún esfuerzo por salírsele de la mano al Señor. No se esfuerce. Así como yo le digo a los muchachos en la cárcel: mijito, ¿cómo quiere servirle al Señor y que el Señor nos lo llame? ¿En dolor o en amor? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo queremos que Dios cumpla su propósito? ¿En amor o en dolor? ¿Cómo preferiría usted? En amor. En amor. Pero hay veces, desgraciadamente, los humanos somos tercos. Y aunque el Señor nos lleva de su mano, queremos salirnos, queremos soltarnos de su mano y hacer como los niños cuando están aprendiendo a caminar. El niño cuando está aprendiendo a caminar, la mamá lo comienza a llevar de la manito y él siempre hace fuerza, llora, hace pataleta con tal de soltarse de la mamá para caminar solito. La mamá no lo suelta, ¿por qué? Porque sabe que todavía no está capacitado para caminar solito. Pero en un momento es tanto lo que el niño se rebela contra eso que la mamá lo suelta. Camina 2 pasos y ¡pam! Y se devuelve llorando con su chichón. ¿Cierto? Y así somos nosotros. El Señor nos lleva de su mano, nos enseña por su palabra a caminar con Él, nos muestra que tiene planes y propósitos que cumplir en nuestras vidas, y nosotros en ocasiones somos rebeldes. Claro que no aquí, en otras ciudades de Colombia se ve eso, aquí no, gracias al Señor, porque aquí todos son mansos y humildes de corazón, como dijo el Señor, y todos son dóciles a su palabra, ¿cierto que sí? Bendito sea Dios por eso. Ahora, volviendo al tema, la palabra rehusó. ¿Qué quiere decir rehusó? ¿Qué es para usted la palabra rehusó? Rechazar.
¿Cuántas cosas rechazó Moisés por la causa del Señor? Por cumplir el propósito. Porque si nos damos cuenta, desde el principio Moisés era judío, era hebreo. Él tenía identidad con su pueblo, de hecho tenía identidad con el Señor por ser un hebreo. Nosotros somos cristianos, lavados con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos tenemos identidad con Él? Amén. Tenemos que tener identidad con el Señor, y por esa identidad debemos nosotros tomar decisiones en esta vida. Decisiones como: ¿qué es lo que hay en mí que debo rehusar por la causa del Señor? El Señor no nos llamó para estarnos sentados por años en una silla. El Señor nos llamó para enseñarnos y enviarnos. Enviarnos. Todos tenemos esa gran comisión. De parte de Dios somos nosotros las personas que por amor el Señor nos escogió. Nos escogió para llevar su mensaje, para que la obra, para que el reino de Dios se extienda en la tierra, hermanos. Así que de una u otra manera Dios nos va a usar. Así usted no quiera, usted diga: no, a mí no me gusta, otro diga: no, me da vergüenza, otro puede decir: no, pero no estoy capacitado. Olvídese, hermano, si usted ha leído a Moisés, Moisés le dijo lo mismo al Señor, ¿o no? Moisés le dijo no cuando lo llamó. Mire cuántos años. Aquí podemos ver que Moisés rehusó a ser famoso, rehusó la fama, las riquezas, las comidas deliciosas, rehusó que lo tuvieran en cuenta, porque imagínense, el nieto del faraón, en donde quiera que fuera, pues todo el mundo le hacía su reverencia, pero él rehusó a todo eso para cumplir el plan de Dios en su vida. Ahora bien, cuando él rehusó a todo esto, tuvo que salir de ese lugar de comodidad. Ahí donde él estaba cómodo. Fue enseñado con los mejores, o sea, era un hombre muy instruido y por lo tanto muy influyente también. Entonces, al rehusar a todo esto, fue a dar a un lugar donde no hablaba con nadie, estaba detrás de unas ovejas. ¿Cuántos años echó él allá para poder salir a su ministerio? Porque Dios tenía un propósito con él. Darle un ministerio tan grande y tan glorioso como era sacar a su pueblo de Egipto. Usted no sabe para qué Dios lo está preparando. Usted no se imagina a dónde Dios lo va a enviar, ni a qué lo va a enviar. Usted puede pensar que lo va a llamar para que vaya allá donde el vecino, para que vaya allá a la vuelta de su casa, pero Dios puede tener unos planes gloriosos con usted. Usted puede estar siendo preparado ahí nomás para ir a las naciones a llevar su palabra, para ir a libertar a los cautivos a una cárcel, para ir a resucitar los muertos, para ir a sanar a los enfermos. Usted no sabe para qué lo está preparando el Señor desde ese lugar. Y no importa la edad que usted tenga. Mire, hermanos, yo comencé y todo lo que aprendí lo aprendí pues en mi iglesia, en los cursos, bueno, todo lo que le dan a uno cuando uno comienza como cristiano, sus discipulados y sus cosas. Y ya viejita me di cuenta que necesitaba prepararme mejor. Y vine hace unos 5 años más o menos a ser ordenada como pastora. Y yo siempre dije, no, pero ay, qué pereza uno ya tan viejo ponerse a estudiar. Yo no creo que yo pueda. Pero Dios tenía y tiene aún planes y propósitos conmigo. Por lo que debo ser obediente al Señor, prepararme cada día, porque yo no sé a dónde más me vaya a enviar el Señor. En este momento, tengo una salida para Cali, donde no sé cuánto me voy a demorar, ya estoy invitada, y posterior a eso también tengo en mi agenda una salida a los Estados Unidos. El Señor ya me había venido hablando y por eso me volvió a dar una visa por 10 años, siendo yo una persona que en ningún momento cumplía los requisitos para que me dieran esa visa. Pero en los planes y propósitos de Dios las puertas se abren y Dios le da a uno gracia. Amén. Bueno, ¿por qué le digo esto? Para animarlo a que usted es una persona que está siendo preparada con un plan y un propósito. Pero la pregunta aquí es, ¿qué cosas en su vida tiene que rehusar usted? Dígaselo a Dios. No me lo vaya a decir a mí. Dígaselo al Señor. ¿A qué cosas tiene usted que renunciar para poder cumplir el plan y el propósito de Dios?
Mire, no será tan terrible. Hay veces pensamos, no, pero es que yo cómo dejo esto, pero cómo dejo aquello, terrible, esto se acabaría la vida, ya no podrían seguir avanzando. Mentiras, mentiras. Si usted mira y se va mucho más allá, el Dios Padre se despojó de su Hijo por nosotros. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria por nosotros. Entregó y se despojó de su propia vida por nosotros. Que es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta para servirle al Señor, para permitir que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Es cada día caminar en la voluntad del Señor, sabiendo que usted no necesita tantas cosas más que seguir este manual. En este manual que el Señor nos ha dejado, usted encuentra todo lo que necesita para prepararse, para ir a cumplir el propósito que el Señor tiene con usted, hermano. Mire, si aquí que estamos en la calle, nos es tan fácil, hermanos, tomar un curso, estar con las personas, los pastores, los líderes de su lugar donde usted se congrega, en este caso aquí. Si hay cosas que están en su vida todavía impidiendo que usted pueda avanzar hacia su milagro, avanzar hacia el ministerio que Dios tiene para usted, aquí hay personas preparadas como son sus pastores y sus líderes para que puedan ayudarlo, para que puedan aconsejarlo, para que lo puedan guiar. Y si en ese caso usted no quisiera o le diera pena, ¿a dónde debe ir? Al Señor que todo lo sabe y todo lo conoce. Cuéntele a Él qué es lo que no le permite seguir avanzando, qué es lo que no le permite a usted ir a hacer lo que el Señor le ha enviado a hacer, hermano. Mire, Moisés se echó 40 años. Una de las cosas que a él le ocurrió mientras estuvo allá esos 40 años en preparación para salir a ese grande ministerio que el Señor le tenía, a ese llamado que Dios tenía para él, fue que perdió la fluidez para hablar. Porque me imagino que cuando él salió de allí era un hombre que hablaba fluido. Era un hombre que no tenía ningún problema para hablar. Pero fueron 40 años. ¿Cuántos años cree usted que necesita de preparación? ¿Esos 40 años de Moisés? Eso depende de nosotros. Nosotros decidimos. Mire, en la cárcel yo le digo a los muchachos, mijito, a usted lo condenaron a 60, 40, 50. Pero en el Señor, ¿cree usted que se va a gastar esos 40, esos 50, esos 60 aquí? Eso depende de usted. Usted sabrá si se echa los 30, los 40 o simplemente los 5 o los 3. Dios es poderoso. Es solamente que usted se deposite en las manos del Señor. Amén. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. He visto milagros gloriosos dentro de la cárcel con hombres con condenas terribles, que cualquier abogado aquí que haya me podrá decir cuánto tiene que tener un hombre para poder siquiera dar la domiciliaria. Pero Dios es grande y poderoso. Tiene Dios el poder de cambiar una letra, de voltear un número para que ese hombre salga antes del tiempo. Pero eso es. ¿Qué dijo al principio? Aquí en lo que hemos leído había una palabra que se ha recalcado durante toda la lectura esta. ¿Eso es qué? Eso es fe. Fe en acción. Fe en acción. Usted cree la palabra, usted tiene que caminar. Tiene que empezar a dar los pasos de fe. Usted no puede creer que porque usted tiene fe, se queda ahí sentado, que algo pasará. Posiblemente pase por misericordia, pero lo más importante es que usted crea y actúe. Crea y actúe. Póngale piecitos a su fe. Póngale piecitos a su fe y comience a creer que lo que está pasando en su vida, Dios tiene control. Dios hará un milagro. Dios le dará la capacidad. Dios le dará la inteligencia. Dios le dará las fuerzas. Dios le dará a usted el denuedo para hablar de su palabra, para hacer lo que le corresponde en el lugar donde Dios lo quiera colocar. Pero entonces hay que mirar, como decíamos aquí con lo de Moisés, ¿a qué tengo que renunciar? ¿A qué debo renunciar? Eso lo sabemos cada uno de nosotros. ¿Qué cosas impiden en mí que yo pueda caminar en la voluntad del Señor, en lo que Dios tiene para mí, hermano? Si miramos, aún siendo cristianos,
No somos la excepción para que nos sucedan cosas. No somos la excepción. Precisamente por eso el Señor escribió en su palabra y escrito está en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa es la parte que usted debe de tomar. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si algo me está ocurriendo, debo creer que Dios tiene el control. Debo creer que Dios tiene la respuesta, hermano. Y hay algo importante que el Señor nos enseñó, el Señor Jesucristo. La oración. ¿Cuál es la mejor manera de buscar un milagro de Dios? De mover el corazón y la mano de Dios. La oración. Y todos sabemos orar. Todos aquí, de los que estamos, que hemos recibido al Señor, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿o no? Ese mismo Espíritu nos enseña. Porque libre. Porque escrito está en su palabra que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay veces caminamos, aunque estamos libres físicamente, caminamos como prisioneros, como los que están allí en la cárcel, tristes, afligidos, desconsolados, sin esperanza, siempre negativos, creyendo que no puedo, no puede pasar, no. Siempre contamos con nuestras fuerzas y con nuestros recursos. Y se nos olvida que Él es el dueño de la plata y el oro. Amén. Le digo algo chirriquitico para que crea. Si quiere creer, no me crea a mí, créale al Señor. Mire, a mí me han pasado cosas tremendas cosas, como creo que a cualquiera de ustedes. De pronto, un
un compromiso que hay que cumplir. Hay que llevar cierto dinero, en tal fecha hay que cumplir un compromiso de dinero. Y usted ve que se llegó el día. Entonces usted 2 días antes o un día antes comienza a ir a los bancos, al tío, a la tía, al primo, a la mamá, al amigo. Y todos lo avergüenzan y le dicen que no. ¿Cierto que sí? A algunos nos ha pasado. A mí me pasaba hasta que aprendí la lección. Cuando sentí que era una cachetada del Señor, dije no puedo seguir pasando estas humillaciones. Yo soy hija de Dios, por lo tanto, mi Padre dice en su palabra, mi Dios pues suplirá. Siga. ¿Sí ve que no lo sabemos? No lo sabemos, lo practicamos, lo creemos con todo nuestro corazón y hemos visto la efectividad de ese versículo. Gloria a Dios para los que lo han visto. Yo lo he visto. ¿Por qué lo he visto? Porque sé que su palabra es viva y eficaz. Y he visto la eficacia de su palabra. Entonces aprendí algo que debo depender de él. En un momento, en estos, hace como unos 20 días, un mes, hacía falta 400,000 pesos para pagar un compromiso de lo que son los recibos y las cosas de la casa como servicios. Y mi hija me empezó a decir, ay mamita, llame a fulano, llame a sutano. Le dije, no, quédese calladita que yo voy a llamar al que tiene toda la plata. Y me metí al lugar secreto. Y me fui y le dije al Señor, Padre, yo soy tu siervo. Yo creo en tu palabra. Tú has prometido, Señor, que los que esperamos en ti no tendremos falta de ningún bien, Señor. Y tú conoces la necesidad en este momento, Padre. Por lo tanto, como yo no puedo arreglar esto, te lo dejo a ti. Yo sé que tú puedes. Yo no puedo, pero yo sé que tú sí. Le dejé el problema al Señor, lo alabé, lo adoré, me paré con paz en mi corazón. Ya al rato me coge mi hija. Yo, mamita, mire cuánto falta. Hoy es el día. Hoy. Le dije, mi hija, tenemos hasta las 7 de la noche. Entonces, tranquila. En 6 horas Dios puede hacerlo. A Él le quedan esas 6 horas. Se las dejé al Señor. En 6 horas. Señor, tienes 6 horas, Padre. Listo. En menos de las 6 horas, ¿qué cree que pasó? Me hicieron una llamada y me dijeron, Gracielita, te tenemos una ofrenda. Pasa por ella. ¡Ja! ¿A quién le dijeron? Fui por la ofrenda. Exacto los 400,000 pesos. ¿Se da cuenta? Sin pasar vergüenzas. Y sin contarle la historia a todos. Pero eso es que, si usted se va al libro de Mateo, creo que es donde está a lo del ciego Bartimeo, para mostrarles que como Moisés por la fe hizo todas las cosas que hizo y rehusó tantas cosas, voy a mostrarle también otro que creyó y recibió. No, es Marcos 10, 46 al 52. Vayan buscando en sus Biblias, por favor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. ¿Marcos qué, perdón? Marcos 10, 46 al 52. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Se da cuenta? Este hombre ciego no veía a Jesús. ¿Nosotros lo vemos? No lo vemos, pero creemos. Creemos que es real. Creemos que es real. Que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este que no lo veía simplemente como nosotros oía. ¿Cómo, la fe cómo es? Dice que por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Se da cuenta? Así es que hay fe en nosotros, al oír la palabra del Señor. Estamos oyendo la palabra del Señor, ¿cierto? Este hombre oía que Jesús pasaba en ese momento por ahí, que él tenía una grande necesidad, o no era una grande necesidad la que tenía. Y sin verlo, porque habían podido decirle una mentira, que era Jesús y resulta que era otro. Pero era Jesús, él creía que era Jesús. Y dice que estaba haciendo que ahí en la orilla del camino, mendigando. Estaba en un gran problema, estaba mendigando. En algunos lugares de Colombia, aún conociendo a Jesús, aún sabiendo qué grande y poderoso es el Señor, y aún sabiendo que por ser hijos de Dios y haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos derecho y nuestra herencia son sus promesas. Y aún así, en algunos lugares de Colombia, uno encuentra hermanos en la fe como este ciego, a la orilla del camino que, y voy a decirles que mendigan, de pronto no dinero, mendigan amor, mendigan aceptación, mendigan perdón y muchas otras cosas. Pero si nosotros tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Un hombre o una mujer no necesita ciertas cosas que dicen en el mundo. El hombre, para estar completo, tiene que ser casado. Mentiras. Si usted tiene al Señor en su corazón, usted lo tiene todo. Las demás cosas le serán añadidas. Su esposa, su economía y todo lo demás le será añadido. Pero tiene al primero, al importante, al que usted y yo necesitamos. Aunque creamos que no. A Él sea la gloria, al Hijo de Dios, a Él sea toda la gloria. Entonces, encuentra uno personas en esas condiciones y no es necesario solamente lo que usted esté pasando en su vida, es creerle al Señor. Este ciego creyó y por lo tanto habló. Así dice la palabra, ¿cierto? ¿Qué habló él? Clamó. ¿Sí ve lo importante que es clamar? ¿Sí ve lo importante que la oración? ¿Sí ve lo importante que la persistencia en el Señor? Aunque este hombre gritaba y lo querían callar, él se quedaba callado, ¿cierto? Cuando le dijeron, shh, él mismo se cayó. Pero uno encuentra cristianos así. Uno encuentra cristianos así. Que van al lugar a donde los ha enviado el Señor y comienzan. Hay muchos hoy. No, debe ser que hoy no quiere Dios que yo vaya porque con ese solazo me derrito. Y si está cayendo un aguacero terrible, entonces comienzan, uy, no, yo creo que el Señor, no, hoy no es el día que el Señor quiere que vayas para allá. No voy a ir porque con ese aguacero me achico. Pero resulta que no. Hermanos, al sol y al agua, esta pequeña persona que usted ve aquí, lleva el mensaje del Señor a las cárceles. Y los caminos para ingresar a la cárcel son bien largos, o por lo menos para mí que no camino rápido. El camino es tremendamente largo.
Y cuando está haciendo ese sol como unos que han hecho en estos días, ay hermano, sube hasta que llegue al lugar, pero voy. Y otras veces en esos aguaceros que allí no le dejan entrar a usted una sombrilla, y si no que lo diga el pastor, a usted no le dejan entrar sombrilla. Y si no tiene una capita grave, bueno, y en esos aguaceros llega uno para escurrir. Pero he ido, me he encontrado guardianes en el camino que me dicen, ay hermanita, ¿y usted cómo se viene con ese aguacero? Le digo, mijito, me dicen, pero mire, ningún pastor vino porque con ese aguacero, con estos tiempos tan terribles, hermano. Le digo, bueno, mijito, el Señor me mandó con un domicilio, ¿qué hacemos? ¿Le llevo el domicilio o me voy para la casa? ¿Qué diría usted? Llevarlo. Este ciego entendía que Jesús pasaba por ahí. Era su momento. Tenía que aprovechar ese momento, no dejarlo pasar. Y por eso insistía en clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy es su momento. Aquí está el Señor. ¿Cuántos creen que está el Señor? Amén. Denle un aplauso si saben. Aproveche su momento en medio de esta palabra. Y como este hombre, no cese de clamar. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted sigue clamando y es persistente? Mire lo que pasó aquí. Dice que aunque quisieron callarlo, él siguió clamando más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Dice que el Señor se detuvo. Se detuvo. Y no solamente se detuvo, escuchó. Y cuando escuchó, ¿qué dijo? Tráiganlo. ¿Ah? Tráiganlo. Pero algo importante que pasó ahí. Antes de él ir, a él había algo que lo identificaba como mendigo, como ciego, como una persona como en la condición que él estaba. ¿Qué era? La capa. Que a muchos los identifican otras cosas. El semblante, su carácter, tantas cosas. Su falta de confianza, su pereza para hacer las cosas. Eso los identifica. Pero él cuando le dijo, ten confianza, te llama, este hombre no se quedó ahí sentado, ni se quedó en su condición. Él sabía que tenía algo para arrojar, algo para rehusar, lo que veníamos leyendo en Moisés. ¿Tenía fe o no tenía fe este hombre? Mucha, mucha, porque insistió clamando. Así que usted no deje de orar, siga clamando y siga creyendo. Y el hombre, al saber que le dijo, ten confianza, te llama, sabía que había algo que tenía que soltar para recibir el milagro. Muy seguramente si él no suelta su capa, ahí sigue siendo el mendigo y el ciego. ¿Qué hizo? Antes del milagro, no le había hecho el milagro. Rehusó cargar con esa cosa que lo identificaba. ¿Qué cosa tiene que arrojar usted que lo identifique? ¿Qué cosa? Como Moisés, ¿qué debe rehusar? ¿Qué debe arrojar? ¿De qué se tiene que despojar? Para avanzar hacia su milagro y hacia lo que el Señor tiene para usted. Y este hombre se quita la capa y la arroja. Cuando dice que la arroja es porque no quería ni verla. No es que guarda un pedacito por si le servía más adelante. Muchos cristianos, en cambio de mudarse en el vestido viejo, las vestiduras viejas, se quitan unas, pero guardan su retacito por si les sirve para otra ocasión. Se guardan algo. Dicen, no, yo guardo este pedacito de vestido que pronto me sirve. Me sirve. Eso que guardo es lo que lo tiene mal. Ese pedacito que guardo es lo que lo tiene mal. Pero este hombre, arrojando la capa, fue hacia el Señor. Y algo importante aquí también. ¿Cree usted que Jesús no sabía que él era ciego? Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Pero sin embargo, sabiendo que era ciego, ¿qué hizo el Señor? Le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Él está aquí. Él está aquí.
Y hoy le pregunta a usted y a mí, ¿qué quieres que te haga? Él sabe lo que le está sucediendo. Él sabe lo que hay en usted. Él sabe que lo aflige, que lo tiene mal. Y hoy el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Dígaselo en su corazón. ¿Qué quiere que el Señor haga? Este hombre fue puntual. Le dijo, Señor, que recobre la vista. ¿Qué quiere recobrar usted hoy? ¿Qué es lo que usted quiere recobrar? ¿O qué es lo que quiere dejar? ¿Qué es aquello a lo que tiene que renunciar? Como Moisés, ¿qué cosa debe rehusar? También dígaselo a él. Él lo sabe todo, pero él quiere que usted sea puntual y se lo diga con su boca, así como cuando usted recibió al Señor. Otro no oró por usted, usted tuvo que hacerlo con su boca. ¿Cierto que sí? Entonces hoy la pregunta es, ¿qué quieres que te haga? Cuando el hombre le dijo explícitamente cuál era su problema, ¿qué sucedió? Le hace el último versículo. Y Jesús le dijo, ¿qué? Hoy puede salir usted en esa condición. Hoy usted puede salir de este lugar en esa condición. Que el Señor le diga, vete. Está hecho. Está hecho. Porque hoy hemos decidido rehusar aquello que no nos dejaba avanzar, recibir, ser, alcanzar. Porque a veces tenemos sueños. Muchos tienen sueños por realizar en sus vidas, pero aquello a lo que no han rehusado, aquello a lo que no han querido rechazar en sus vidas, abandonar en sus vidas, es lo que quizás no le ha permitido recibir y que el Señor le diga como hoy le está diciendo. Mire, la palabra se hace efectiva cuando yo permito que llegue aquí, pero que baje aquí. Porque aquí puede quedar y cualquiera le puede preguntar allá afuera, ¿y qué? ¿Cómo le fue su familia? Así hacen los muchachos a veces en la cárcel. Van saliendo de donde estamos predicando y se encuentran al compañero, ¡chu, mijo, cómo le fue! No, qué cosa tan linda, qué cosa tan preciosa, no, una cosa muy hermosa. Bueno, ¿y de qué hablaron? ¿Se da cuenta? Y eso puede pasar. Aquí estamos, vea, con la antena puesta. Pero entonces por eso les dije que llegue acá, pero que baje acá. De tal manera que si aquí mismo usted no puede salir diciendo gloria a Dios, se vaya diciéndolo por el camino y cuando llegue a su casa, ¡tá! Ahí está lo que usted quería del Señor. Él es poderoso para hacer todas las cosas, hermano. Mire, dentro de las cárceles se ven unos milagros gloriosos, maravillosos. El Señor hace cosas que quizás nosotros tendríamos mucho más la oportunidad por nuestra libertad física. Allá hay muchos impedimentos. Allá le puede pasar a un muchacho lo que dice aquí: cállese, cállese, deje de llorar. Porque allá hay gente a la que le fastidia. Ellos duermen, no duermen solos en un cuarto como quizás nosotros tenemos nuestro privilegio de tener un cuarto. Ellos duermen con otras personas. Y las personas que duermen con ellos no siempre son cristianos, son otros que no son cristianos. Entonces, si el muchacho va a orar, va a clamar al Señor, por más creyente que sea el otro, lo quiere callar porque le incomoda y eso le puede traer problemas. Puede arriesgar su vida solamente por eso, por molestar al otro con el ruido, según ellos, de la oración. Pero ellos son hombres persistentes. Muchos de ellos le cuentan a uno que van al baño y allá en el baño aprovechan de rodillas. Nosotros tenemos toda la libertad para hacer las cosas que sabemos que nos traen bendición de parte de Dios, ¿o no? Amén. Y allí dentro hemos visto milagros grandes como sanidades, como libertades. Vimos a un hombre que allí dentro de la cárcel tenía a su esposa con cáncer, un cáncer tremendo, la habían operado y sin embargo parecía que habían otras molestias del mismo cáncer. Y él me comentaba a mí por teléfono, estábamos orando y le dieron un día para ella ir a hacerse un examen que le iban a hacer bastante doloroso para mirar si el cáncer había continuado o otras células se había reproducido allí.
en ese lugar, y nosotros estábamos orando y el muchacho me decía, hermana Graciela, ore, ayúdeme. Hoy mi esposa me decía la noche anterior, mañana mi esposa va para allá y le van a practicar ese examen tan doloroso que ella sale que queda en la cama. Y yo le dije, tranquilo, mijo, la palabra del Señor dice que el que ora sin dudar, creyendo en lo que ha orado, el Señor lo hace, tranquilo. Yo por la noche la llamé a ella para decirle, para darle palabra, para orar por ella, para fortalecerla en la fe, por medio de la palabra del Señor, no por medio de mis propias palabras. Y lo hicimos así. Ella se fue y yo me fui para la cárcel a predicar. ¿Y qué creen que pasó? Cuando la muchacha se subió a la camilla, cuando le hicieron un examen primero así como por encimita, sin hacerle lo más doloroso. ¿Y qué dijo el médico? No, mi señora, usted está perfecta, usted ya no tiene nada en sus células, están sanas, usted no tiene cáncer, señora. Eso no hay necesidad de hacerle eso, bájese tranquila, váyase para su casa y en un año hacemos el otro examen. ¿Se da cuenta? Y la muchacha iba totalmente nerviosa de pensar lo que le pasaba. Y también por la incertidumbre de no saber si otra célula se había reproducido ahí. Y cuando le dijo que estaba sana totalmente, que no había ni indicios de que ya hubiese tenido ese cáncer, ¿quién cree que lo hizo? El Señor. Él es poderoso, hermanos. Así que cualquier cosa, no solamente le pudo pasar a ella, a cualquiera de nosotros Dios puede también hacer lo mismo. Él puede cambiar las cosas a nuestro favor. Él puede cambiar las cosas a nuestro favor. Así que nada que le esté ocurriendo a usted lo puede detener para servirle al Señor, para dejar cumpla su propósito en usted, hermano. Siga adelante, siga avanzando, siga creyéndole al Señor, siga clamando por lo que está esperando. Dios lo va a hacer porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra, hermanos. Así que, hermanos, si alguna cosa hay en su vida, como decíamos al principio, que le está haciendo perder su bendición, crea que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Allí mismo nosotros encontramos también a otros personajes que están en Mateo 9:27, y son hombres que, al igual que Bartimeo, creían tan firmemente que van a leer ahí lo que le respondieron al Señor. Mateo 9, 27 al 29. ¿Lo tienen? Amén. Lean por favor en voz alta todos. Amén. Dense cuenta algo bien importante que vemos aquí. Ellos daban voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Esa es otra pregunta hoy aquí, de parte de Dios. Primero les dijo: ¿qué quieres que te haga? Y ahorita le está preguntando: ¿qué? ¿Creéis que puedo hacer esto? Mira lo que le está preguntando a ellos. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Y qué dijeron ellos? Ellos no dijeron: pues Señor, pues es que esto es tan terrible, pero es que esto es tan duro, pero es que no tengo para ir al médico, pero es que... Ellos no dijeron eso. Cuando el Señor les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos fueron muy determinantes. O sea, ¿creían o creían? ¿Qué dijeron? Sí, Señor. Pero hay veces nos dicen: ore, Dios es poderoso para hacerlo.
y pensamos primero allá en nuestro corazón. Con ese problema tan terrible que yo tengo, yo como que no creo que el Señor. No, pero es que me faltan como 50 millones. No, yo no creo. Eso es lo primero que pensamos, ¿o no? Y ponemos palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. Porque al decir, yo no creo, estamos diciendo que Él es mentiroso con lo que nos ha escrito acá, que sus promesas no son verdad. Pero cuando Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es verdad. Y cuando Él dijo, con Cristo soy más que vencedor, ¿qué cree usted? ¿Que es verdad o que es mentira? Nosotros siempre seremos más que victoriosos con Cristo. Más que victoriosos con Cristo. Porque no es por su fuerza, ni es por mi fuerza. No es por mi conocimiento, ni por el suyo. No es por su dinero, ni por el mío. No es por sus títulos, ni es por los míos. No es por lo que usted sepa ni no sepa. Es por lo que Él es, hermano. Es por lo que Él es. Pero tenemos un grande compromiso. Y es dejar aquello que hemos identificado en nuestras vidas a través de su palabra, que no nos permite que seamos realizados como lo que Dios quiere que seamos. Dese cuenta que en la palabra en Hebreos nos mostró algunas cosas que tuvo que rehusar Moisés. Y hay veces encontramos cristianos en otras ciudades de Colombia que tienen eso, que tienen que rehusar eso: el orgullo, la fama, la vida cómoda y muchas otras cosas. No que las dejen, porque es que mire, hay una mala interpretación, y es que la gente piensa que porque tiene plata eso es pecado. No, usted puede tener y Dios lo puede bendecir con 3 carros, 4 casas y qué sé yo, y gloria a Dios, porque el Señor quiere que sus hijos vivan bien. Pero resulta que esas cosas enriedan a la gente y ya no vuelven a la iglesia, ya no vuelven a servirle al Señor, ya no creen, ya le dan prioridad a todo eso. Por eso es que su palabra dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que dice acerca del dinero? Y que la gente lo toma mal. Entonces la gente dice, ay, o sea que tengo que andar pobre y miserable porque no puedo tener un pesito, porque eso es una maldición. Mentiras. Usted puede tener su dinero, lo que Dios le bendiga lo puede tener. Pero el problema está, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? Allá cuidando que no se le pierda un peso, que no se le caiga una moneda bajo la cama, que matándole por sacar una moneda por ahí con una escoba que se le fue bajo la cama. Dígame, o más bien salir corriendo para la iglesia. Hay gente que pone en eso. Entonces, por estar cuidando eso, lavando el carro, brillando los vidrios de la casa bonita que le dio el Señor, se les hace tarde y no van a la iglesia. Eso es lo que el Señor dice. Raíz de todos los males no es el dinero, es el amor que yo tengo hacia el dinero o por el dinero. ¿Se da cuenta? Entonces, en cuanto a lo de Moisés, dice que rehusó a las riquezas, a ser el llamado el hijo del nieto del faraón, o sea, a la fama, a la buena comida, a las buenas enseñanzas, a todo lo que Dios le había permitido aprender allí. Se fue 40 años a un lugar donde no tenía toda esa instrucción y allí se quedó, que ni siquiera podía hablar bien. Se quedó para hablar, ¿sí o no? Y cuando el Señor lo llamó al ministerio, el hombre dijo, no, pero es que yo no puedo, Señor, porque yo no sé hablar. Y se le olvidaba que Él que todo lo puede, ya le tenía listo el que iba a ir con Él. ¿Se da cuenta? Que así somos nosotros. No, porque es que no tengo para el bus, no, porque es que me falta el vestido, no, porque es que me faltan los zapatos. Se le olvida que Él ya le tiene listo. Mire, cuando Él lo va a mandar, ya fue allá y le alistó todo. Ya preparó todo, hermano. Entonces no le ponga al Señor ningún obstáculo para servirle al Señor, para hacer lo que le mandó a hacer. Hermano, que cuando usted se presente ante el Señor le diga, mira, Señor, todos estos. No que cuando nos presentemos allá, yo con yo, Señor. ¿Se da cuenta? Y es una tarea ardua la que el Señor nos ha dejado.
y no fácil, porque si usted se da cuenta, el mismo Moisés, llamado para algo tan grande, llegó a cumplir todo eso y sin embargo no pudo entrar. ¿O sí entró? ¿Y por culpa de quién? De los mismos. De los mismos. Entonces también miremos eso, que a pesar de servirle al Señor, ¿qué cosas me pueden malograr la entrada a la tierra prometida? Si no tengo la suficiente paciencia con el pueblo, con los hermanos, porque acuérdese, en la iglesia es donde el Señor nos refriega, nos pone al difícil al lado, para que lo amemos, para que el Señor pula nuestro carácter. Nos pone así. En la iglesia somos como las piedras en el río. Acuérdense que una vez les dije, las piedras en el río dan vueltas cuando se pone esa marea, así como cuando se pelean en las iglesias, que eso se pone terrible. Entonces se van esas piedras unas encima de otras, vuelven y caen así, vuelven y le caen otras encima, o sea, se van refregando unas con otras, hasta que quedan lisitas y bonitas. Y uno llega a la orilla de un río y dice, ¡ay, qué piedra tan bonita, me la voy a llevar para mi casa! ¿No le gustaría que el Señor dijera, qué niño tan lindo, cómo quedó después de la refregada? ¡Qué bueno! ¡Qué bendición que podamos decir eso! Entonces, déjese preparar, déjese usar por el Señor. Este es el mensaje que el Señor ha enviado en esta mañana. Hermano, no piense quedarse los 40 años ahí sentadito, preparándose para salir a su ministerio. Procure que sea menos, porque el Señor le dará gracia y favor, sabiduría de lo alto, para que usted haga lo que el Señor le va a poner a hacer. Pero decídase, arranque, dé sus primeros pasos, quítese todo lo que le está haciendo estorbo. Hermano, esas cosas, mire, cuando uno deja cosas que le han impedido por tanto tiempo recibir la bendición, usted viera como uno dice, ay, si yo hubiera dejado esto antes, que al final ni me sirvió. Hágalo hoy, hermano. Mire qué cosas tiene que pedirle a Dios que arranque de su vida, y tome la decisión y siga adelante, y por la fe, como todos los que hemos visto aquí, se ha decidido, persista, Él es fiel. Vamos a orar. Ahí, hermano, en su silla como está, usted sabe que tiene que decirle al Señor. Dígale al Señor lo que le tiene que decir, creyendo siempre que Dios cumplirá su propósito, creyendo siempre con todo su corazón que Él cumplirá aquello que le ha prometido, que su palabra es verdad y todas sus promesas en Él son sí y amén.